Ahora sí, ya parece que ya está. Ya lo reseteé. Díganme por favor si se escucha bien. Ya debería escucharse bien. Durante su trabajo en la campaña de publicidad que hiciera el nuevo material para techos, se había puesto en contacto con aquellos que se dedicaban a construir y a la venta de inmuebles, y con quienes especulaban con los materiales de construcción. Su primera idea, al renunciar a su último empleo, fue establecer un negocio de compraventa de inmuebles. Antes de que encontrara un local adecuado para su oficina, se presentó la gran huelga de trabajadores de la construcción en Chicago, y Mr. Collins conoció accidentalmente a un individuo en los momentos en que éste se hallaba ebrio, y aquel incidente constituyó la oportunidad más brillante de su vida. Encontró a aquel hombre en la trastienda de una droguería, en la que se servían bebidas alcohólicas a clientes de confianza exclusivamente, mientras que en el mostrador solo se expendían bebidas suaves. Mr. Collins era uno de esos clientes de confianza. El ebrio dejó escapar alguna palabra sobre su gran importancia en los asuntos de la ciudad. Mr. Collins, siempre a caza de oportunidades, captó el significado de lo que aquel balbucía y lo llamó cabeza hueca, charlatán y falto de valor hasta para enfrentarse con una cucaracha. El hombre cayó pronto en la celada. Mr. Collins lo había juzgado bien y aquel le susurró al oído: «Oiga, amigo, más vale que mida sus palabras y no me diga lo que soy. ¿Entiende? Si yo le contara cierta anécdota, usted me admiraría al enterarse de la altura desde la cual contempla el mundo que se encierra en esta maravillosa ciudad. Y nunca este mezquino mundo caduco se enterará de cómo ha sido manejada esta brillante huelga y de los pequeños detalles que se han puesto en juego para lograrla. Ahora míreme bien, amigo, para que se entere del gran tipo que soy y para que sepa qué apariencia tenemos los que sabemos jugar por todo lo alto. Al llegar a aquel punto, el hombre que resultó lugarteniente del amo de la ciudad se detuvo repentinamente, como percatándose de que ya había hablado demasiado. Mr. Collins, cuando quería, podía demostrar el mismo espíritu de camaradería que el diablo sería capaz de poner en juego si se tratara de hacer caer en una trampa a un obispo. Ofreció y aceptó copas. Pronto el lugarteniente aseguraba no haber conocido nunca en su maldita vida a un camarada tan grande y sincero, a un amigo tan bueno como su nuevo conocido. ¿A qué te dedicas, Chafi? No te ocupes de contestarme, no me interesa ni tantito. Cada uno de nosotros tiene sus mañas y sabe lo que debe hacer para que se le llenen las manos cuando lo necesita. Mi maña está en las máquinas traganíqueles, dijo Mr. Collins mintiendo. Ah, máquinas traganíqueles. Buena maña también, pero no puede compararse con la mía. Bueno, podría contarte una gran anécdota, viejo, y por Dios que te sorprendería. ¿Sorprenderme yo? No me hagas reír, amigo. Sé de cosas que pueden ser 100 veces más interesantes que lo tuyo. Tú no tienes historia, solo te gusta hablar, presumir y darte aires de importancia. Yo te contaré una gran historia, en la que yo jugué un papel importante, tanto que tú no te atreverías a imaginar siquiera, porque hasta para eso te falta valor. ¿Y me aseguras tu amistad mientras me llamas charlatán? ¿Qué otra cosa puede hacer de acuerdo con las circunstancias? Algunos tipos corren el riesgo, y lo corren con toda entereza. Otros palidecen y desaparecen del escenario. Ahora, oye, amigo, cuando a mí se me presentó la oportunidad, es decir, cuando... Espera un momento, amigo, interrumpió el lugarteniente a Mr. Collins. No te precipites, amigo, no te precipites. ¿Quién es el que le está contando esta historia? ¿Tú o yo?
Tú solo debes escuchar como un buen chico lo que este lobo viejo sabe sobre el interior del paisaje exterior. Verás, ocurrió así, y comenzó cuando el viejo me dijo que echara un buen vistazo a... Así fue como Mr. Collins se enteró de la verdad sobre los movidos acontecimientos acerca de los cuales los periódicos habían dado versiones incorrectas o veladas, en parte porque el amo había dado órdenes estrictas sobre lo que los periódicos debían de publicar y lo que debían de callar para siempre. Parecía que dos hombres, ambos interesados en la compra-venta de inmuebles y en el negocio de construcciones, decidieron el mismo día que Chicago había dejado de ser lo suficientemente amplio para ambos, que Chicago había dejado de ser lo suficientemente amplio para ambos. Dice, ahora sí, Francisco. Muchas gracias, qué bueno que me avisaron. Y por tanto, uno de ellos debía abandonar. Se había negado a arreglar el asunto en la misma forma en que habían resuelto otros, esto es, con un juego de póker, después del cual el vencedor convencía a los contribuyentes de que había necesidad urgente de construir 6 nuevos rastros, o 4 estaciones más de bomberos bien equipadas, o algunos cambios en el lago, o ampliaciones en el departamento de salubridad, o el derrumbe de las barracas habitados por la gente de color. En aquella ocasión, ningún juego de póker serviría, porque ambos deseaban lo mismo: el poder ilimitado. Las condiciones generales los habían conducido a ese punto, que no resultaba extraño cuando el poder en los negocios de inmuebles y construcciones significa al mismo tiempo poder en política y en el manejo de la ciudad. Era obvio que el que manejara la ciudad tendría el privilegio de decidir sobre las obras públicas y dictar órdenes para derribar, construir, convertir terrenos en parque o sitios para construir grandes fábricas y determinar los lugares en que podían levantarse nuevas estaciones del ferrocarril, cuales quedaban vedados por razones de salubridad pública. Podían recomendar la construcción de nuevos hospitales, señalando los emplazamientos convenientes, y su recomendación significaría una orden definitiva. Debido a su poder y a sus conocimientos, él, el gran jefe, pondría los inmuebles que deseara a precios bajísimos, dando a entender simplemente a los vendedores que aquellos perderían su valor real por las razones que el hombre en el poder o los agentes pagados por él les explicarían en detalle. Una vez adquirido en aquella forma el inmueble deseado, se las arreglaban para que todas las mejoras que se intentaran en la ciudad tuvieran que hacerse en lotes que él o sus agentes venderían con una ganancia del 500 al 5000%. Cualquier cosa necesaria para el avance de la civilización, ya fueran plantas eléctricas, hospitales, asilos, escuelas, apartamentos, drenaje, abastecimiento de aguas, parques, campos deportivos, panteones, casas de maternidad, orfanatos, cuarteles de policía, prisiones, todo contribuiría en cualquier forma al enriquecimiento del amo. No había manera de evitarlo, porque él gobernaba y los ciudadanos obedecían. Naturalmente, el amo trataba de estar siempre en buenos términos con la ley, excepción hecha de casos insignificantes, como aquellos en los que era necesario hacer comprender a individuos obstinados que les resultaba más saludable acceder a las sugestiones que se les hacían y evitar algún accidente inesperado con solo obedecer estrictamente las órdenes que se le daban. Los dictadores de los países democráticos, cuyos actos están protegidos por leyes democráticas, son igualmente brutales que los dictadores de los países totalitarios, con la diferencia de que a los últimos se les conoce como dictadores, en tanto que a los amos políticos de las democracias se les llama
generalmente el gran benefactor de nuestra ciudad, o el miembro más prominente del partido, o el primer ciudadano de nuestra metrópoli. Y ocurrió que cuando aquellos dos hombres peleaban a morición por el codiciado poder, cada uno controlaba la construcción en varios sectores diferentes de la ciudad. El plan para la construcción de casas, de departamentos, hoteles, cinematógrafos, almacenes, edificios para oficinas, edificios municipales, escuelas, hospitales, cuarteles de policía y de bomberos, alcanzaban un total de $24 millones. La competencia había forzado a los constructores a firmar contratos en los que se estipulaban multas elevadas en caso de la construcción no fuera terminada y estuviera lista para ser ocupada en la fecha exacta fijada para su terminación. Era evidente que los constructores, cuyas casas se terminaran primero, conseguirían a todos los inquilinos que necesitaran habitaciones. Estarían en situación de cumplir todos los contratos, convenios y alquileres firmados de antemano, y se asegurarían las mayores entradas posibles por conceptos de renta, y quedarían además los contratados obligados a pagar multas a los inquilinos cuando el propietario hubiese firmado contratos de arrendamiento, fundándose para entregar la construcción a los arrendatarios en determinada fecha, de acuerdo con la fijada para la que la construcción se terminara. Todos, aún las autoridades federales y la de la ciudad, respaldaban sus contratos con cláusulas en especie. Así pues, el constructor que terminaba a tiempo no tenía que pagar multas y en cambio obtenía utilidades. Desde el momento que había calculado empezaría a percibirlas. Pero el que se atrasaba tenía que pagar fuertes multas y corría el riesgo además de que sus edificios permanecieran a medias o totalmente deshabitados durante semanas y aún meses. Semejantes pérdidas le harían quebrar y desaparecer de la arena del negocio. Por lo que entiendo, chicos, esto es como un cártel inmobiliario, algo así como lo que estaba haciendo tu abogada, ¿no? Que cobraban por dar permisos para la construcción, ¿no? Entonces, creo que de eso están hablando. Pues sí, era un super negociazo, ¿no? Mr. Scheller, uno de aquellos dos contratistas, fue el primero en concebir la brillante idea y también el primero dispuesto a invertir grandes cantidades de dinero para poder realizarla. Se entrevistó con el secretario de la Unión y le habló de su excelente idea. El secretario lo escuchó con toda atención y mientras lo escuchaba, recordó que se encontraba en un lío formidable, del que saldría con un ojo morado si no se le presentaba la oportunidad casi imposible de reunir $15,000 en 4 días. Sus dificultades obedecían en parte al póker, en parte a cierta cantidad de sustancias ilegales halladas en una bolsa extraviada, y en parte a la promesa hecha por cierta mujer de que no guardaría silencio cualesquiera que fueran los resultados. $15,000 en 4 días. Compromisos menores habían inducido a más de un hombre a cometer doble moricionato y moricionar además a un policía. $15,000 en 4 días. Aquel sí que era problema, y de una naturaleza que jamás, cuando se echaba a cuestas la empresa de conseguir un aumento de 5% en los salarios de los miembros de su sindicato, se le había presentado. Iniciado bajo la divisa de honesto para con Dios y al mismo tiempo leal al capital, Sam, constructor, emperador y al mismo tiempo dictador de la empresa totalitaria que vendía las mercancías adecuadas a los adecuados clientes, en una palabra, el secretario de la Unión había oído hablar del socialismo, del comunismo, del anarquismo y, por supuesto,
del criminal sindicalismo. Y había llegado a la conclusión de que bajo ningún ismo la vida resulta tan fácil y regocijada como bajo el ismo que el capital reconoce como el más efectivo para traficar con la mayor desgracia del mundo y de la raza humana. Esto es, la falta del pan nuestro de cada día en los lugares en que es más necesitado, y la abundancia del mismo pan de cada día en donde las gentes tiran carretadas de él a la basura, o alimentan con él los hornos de sus casas. No debe esperarse de ningún humano, ni siquiera del secretario de la Unión, que se resigne a pasar penas, si ellas pueden mitigarse o evitarse con el solo hecho de escuchar debidamente la proposición adecuada en el momento oportuno. Lo que el lugarteniente que relataba esta sabrosa historia a Mr. Collins no podía decir era si el secretario de la Unión, metido en aquel terrible lío, había sido inducido por una hábil maniobra de Mr. Scheller a colocarse en aquella situación lamentable, o si había llegado a los oídos de Mr. Scheller la noticia del lío en que el secretario estaba metido, y si aquella noticia le habían hecho llegar a él aquellos más interesados en que el secretario reuniera los $15,000 en 4 días. Creía el lugarteniente que había sido una mera casualidad que el secretario se encontrara en apuros, y precisamente el día en que Mr. Scheller concibiera la brillante idea de llegar a un pequeño entendimiento con él. El caso era que la situación del secretario era tal que quedaba ante la alternativa de asumir una actitud abiertamente complaciente a la mayor brevedad o de desaparecer de escena. Cuando Mr. Scheller expuso su idea, el secretario dijo: "Lo siento mucho, Mr. Scheller, pero debo decirle que no lo puedo hacer. Lo siento, pero parece que usted olvida mi oficio, mis obligaciones y sobre todo mi conciencia". No, al contrario, esto prueba que pienso en todo eso. De otro modo, no habría venido a verlo. Suponga usted que los miembros de la Unión se enteran de nuestro trato. Estarían dispuestos a partirme en pedacitos. Usted lo sabe bien, Mr. Scheller. El secretario estaba perfectamente dispuesto, pero hablaba a fin de vender mejor el riesgo que corría. Todavía no se mencionaba precio alguno. No hay posibilidad de que nadie se entere. ¿Qué ocurrir? Yo me vería en una situación 100 veces peor que la suya. ¿Se da usted cuenta? Tal vez me sea posible, tal vez no. Explique la proposición, que le escucho. 25,000. Si el asunto falla, necesito un buen respaldo financiero, como deberá comprender Mr. Scheller. En caso de fracasar, quedaré anulado en todo el país. Así pues, que sean 50, 30, 50. Bueno, mi última palabra son 40. El secretario se excitaba como si estuviera jugando póker. Necesitaba 15 para salvar el pellejo, en ello le iba tal vez hasta la vida. Y en aquella ocasión le era posible conseguir 40. Mientras el otro no se enterara de lo mucho que necesitaba los 15,000, él podría defender su terreno hasta el límite. Pensaba una vez que se decide a jugar uno, no puede ir uno lejos sin aceptar grandes riesgos. Cierto, Mr. Scheller. Estoy perfectamente enterado de las cartas con que juega. Serán 50, porque no podré hacerlo por menos. Necesito de ese respaldo para el caso de que las sospechas me obliguen a renunciar. Ok, trato hecho, pero si le doy 50, debe entender que necesito que haga usted un trabajo que los valga. No lo olvide. Vengan. No, dijo Mr. Scheller riendo. No me puedo confiar completamente. 25. Y se dispuso a llenar un cheque. Los quiero en efectivo, por favor. Claro que su cheque es bueno, pero prefiero que me los dé mañana en su banco, a las 11 en punto y dentro de un sobre. ¿Cuándo me dará los otros 25? El día en que termine la construcción de que le hablé.
Debiera entregármelos antes. Pero en fin, acepto. Durante un mitin que tuvo lugar algunos días después, el secretario descubrió que la jornada de 9 horas y media era demasiado larga y que el salario de $7 era muy bajo para los trabajadores calificados que tenían necesidad de sostener una familia. Además, atendiendo al desarrollo que el negocio de construcción había adquirido, aquella oportunidad era única en toda la historia de la Unión para ganar una huelga. Ahora, camaradas, ha llegado la oportunidad de poner coto a los monstruos del capitalismo, que acuñan sus riquezas con el sudor de los trabajadores de la construcción, gritaba el secretario ante la multitud. ¿Por qué?, pregunto a ustedes, trabajadores de esta gran ciudad, de esta poderosa ciudad, que ustedes han construido con sus propias manos, haciendo de ella lo que es ahora. ¿Por qué?, vuelvo a preguntarles. Fueron colgados aquellos honestos trabajadores de la generación pasada en esta misma gran ciudad. ¿Por qué cometieron aquel acto de crueldad no igualada las bestias feroces del capitalismo y sus banqueros, esos que, ustedes bien lo saben, rigen este país libre que ofrece ilimitadas oportunidades? Pues bien, fueron moricionados, déjenme recordárselo, camaradas, fueron moricionados únicamente por recomendar la jornada de 8 horas para todos los trabajadores de todas las industrias. Esos valerosos héroes de la clase trabajadora no fueron ejecutados por robo o moricionato. No, amigos, ellos eran trabajadores tan honestos como ustedes, como yo, como todos nosotros. Fueron colgados porque los capitalistas no quieren hombres libres. El capitalismo quiere esclavos. Fueron moricionados por decir a los trabajadores que la conquista por la que más debían luchar era la jornada de 8 horas. Y eso ocurrió, amigos míos, a la generación anterior. No hay que olvidarlo. Y nosotros, tengo que decirlo, trabajábamos aún 9 horas y media diarias, que en casi todos los casos, finalmente son 10. Ustedes saben de qué hablo. Actuemos, camaradas, hagámoslo inmediatamente. Algunos miembros propusieron una huelga general. El secretario explicó que una huelga general no sería conveniente, porque sería dar la oportunidad tan largo tiempo esperada por el gobernador, que representaba un eslabón más del capitalismo, de llamar a las milicias, a las tropas del Estado y a quien más pudiera, alegando que debía hacerlo para salvaguardar los intereses públicos. Y una vez las fuerzas aquí, nadie sería capaz de predecir lo que ocurriría. Tal vez una morición en la que perecerían cientos de trabajadores honestos y de inocentes, e inclusive mujeres y niños. Una morición como el mundo no la había presenciado durante los últimos 100 años. ¡No!, agregó el secretario, elevando al máximo su voz. ¡No! Digo que no. No y no, amigos. Eso no es lo que nosotros queremos. No. 100 veces no. No queremos ver moricionadas a nuestras madres, esposas e hijos. Lo único que deseamos es una participación justa en la riqueza que producimos. Solo queremos hacer uso de nuestros derechos constitucionales. Y uno de esos derechos nos concede la libertad de reunirnos pacíficamente con la finalidad de mejorar nuestra posición económica y de declararnos en huelga si es la única forma de alcanzar la recompensa justa de nuestro trabajo. Fue aclamado por miles de personas que se hallaban en el mitin. Se permitió a los miembros que hablaran cuanto quisieran. Permitió que hablaran aún aquellos que no intentaban esconder sus inclinaciones anarquistas. Como su plan estaba listo, les dio gusto dejándolos hablar y hacer todas las proposiciones que quisieran. Algunos de ellos proponían medidas tales como la abolición de la Constitución, el establecimiento de la dictadura del proletariado, encabezada por un albañil de buenos puños, capaz de poner en su lugar
a aquellos bebedores de sangre y chupadores de sudor. Mientras más hablaban, y mientras mayor era el número de miembros que ocupaba la tribuna, más contentos se sentían todos de vivir en un país realmente democrático, en el que ningún secretario sindical o autoridad cualquiera mandaba sobre los honestos sindicalistas, sino que estos, precisamente, aún los más humildes de ellos, tenían derecho de expresar su opinión y podían discutir y decidir en la forma más democrática lo que debía hacerse y cómo debía hacerse. La oportunidad del secretario llegó cuando ya no salían a reducir nuevas ideas y cuando el auditorio empezaba a mostrarse cansado. Todos tenían hambre y querían retirarse a casa o por lo menos beber un trago para refrescarse. Haciendo un resumen, el secretario llegó a la conclusión de que la forma más segura y rápida de ganar era la de apoyar la proposición hecha en el mitin por varios de los miembros, respecto a adoptar una táctica encaminada a vencer primero a uno de los amos, después a otro, y finalmente a todo el resto con un golpe final y efectivo. Explicó que por razones de estrategia era necesario declarar la huelga solo en contra de uno de los grandes amos. Así podían contribuir en forma suficiente para sostener a los huelguistas y sus familias. Supongamos que se declara una huelga general. Entonces nuestros fondos se terminarán en unas cuantas semanas. Los patrones conocen tan bien como nosotros este punto débil y podrían predecir el día en que necesariamente nos declararíamos vencidos y en la necesidad de aceptar sus condiciones. Aquello lo expresó tan bien, en forma tan hábil, tan lógicamente demostrado, que su discurso fue interrumpido por largos aplausos, casi después de terminada cada frase de las dirigidas a la asamblea. La suya parecía en verdad la solución más razonable al delicado punto de obtener la victoria con el menor número de pérdidas. Descontando los pocos votos en favor de las proposiciones hechas por los anarquistas, los criminales sindicalistas y los que deseaban al albañil de buenos puños por presidente de los Estados Unidos, la mayoría votó por la declaración de la huelga. El adversario financiero de Mr. Scheller, un tal Mr. Pyrols, fue el primer patrón cuyas construcciones fueron paradas. Una vez declarada, la huelga se llevó a cabo con toda la excitación y brutalidad acostumbrada en cuanto empiezan a aparecer los primeros esquiroles, y Pinkerton se hizo cargo del resto. Se registraron muchos encuentros con policías, huelguistas y especialmente con los esquiroles. Media docena de hombres de cada uno de los bandos sucumbió en la lucha. La policía empleó no solamente palos y gases lacrimógenos, sino también ametralladoras. En tanto, Mr. Scheller desarrollaba todo su programa de construcción, sufriendo solo algunos contratiempos sin importancia, y que bien hubiera podido evitar si no hubiera sido su política encaminada a hacer parecer a aquel asunto le afectaba a él también. En tanto, Mr. Scheller desarrollaba todo su programa de construcción, sufriendo solo algunos contratiempos sin importancia, y que bien hubiera podido evitar si no hubiera sido por su política encaminada a hacer parecer aquel asunto que le afectaba a él también. Mr. Pyrols había tratado de llenar a medias las demandas de la Unión y había llegado más allá aún de lo que le permitía la estabilidad de la empresa. Las ofertas del patrón eran recibidas en los mítines de la Unión con terroríficas demostraciones de desagrado, y el secretario declaró que las mismas ofertas se desprendía que el patrón podría fácilmente acceder a las justas demandas de los trabajadores si no perteneciera a la clase de obstinados patrones que insisten siempre en ser el único amo de su casa, con derecho indiscutible para emplear y despedir a su antojo. Pero los tiempos han cambiado, camaradas y amigos. Ya no vivimos bajo la esclavitud. Las uniones ocupan el lugar que merecen. Han conquistado su poder. Están listas para conquistar por lo menos la mitad de lo que los patrones se creen con derecho divino a conservar por entero entre sus manos. Decía el secretario cuando algunos cientos de huelguistas empezaban a flaquear y sostenían que el golpe había fallado. Mr. Pyrols no pudo rebasar sus ofertas sin quebrar, y cuando llegó el límite para él,
se dio cuenta de que era demasiado tarde para cumplir sus contratos, se declaró en quiebra. Había perdido todo su dinero, todo su negocio, y consecuentemente estaba fuera de combate. Su falta había consistido en llegar al secretario cuando aquel gran líder acababa de pagar los $15,000 que debía a alguien que lo hubiera despedazado sin piedad. Si Pyrrholtz hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que había pensado ya tarde, habría hecho exactamente lo que Scheller, y de la misma forma o empleando métodos tal vez más brutales. Los trabajadores de la construcción hablaban hasta extenuarse durante sus mítines respecto a la invulnerabilidad de la clase capitalista. Finalmente, la huelga se perdió, con muy pocas, si es que había algunas esperanzas de recobrar parte de lo perdido, porque si no quedaba dinero en la bolsa del amo que había de pagar, no podría obtenerse ni un centavo. Así pues, los trabajadores decidieron una vez más lo que siempre decidían en sus asambleas. Esto es, que los sindicatos debían convertirse en verdaderas fortalezas mecanizadas, en divisiones motorizadas. Y no deben descuidar ni al último de los desheredados, pues todos deben ser organizados y bien organizados, porque cuando todos los trabajadores se hayan organizado, el capitalismo terminará. Será aplastado como nadie ha sido aplastado jamás, y entonces se estará establecido un gobierno realmente socialista que asegure la justa supremacía de los trabajadores, ya que como hasta en las especies inferiores queda demostrado, ni los colmenares subsistirían sin trabajadores que admitan una madre de la comunidad, no una reina. Con la huelga perdida o no, con colmenar provisto de madre común o sin ella, el perfecto y detallado conocimiento de la verdad de los hechos de aquella huelga inolvidable constituyó la base desde la que Mr. Collins pudo escalar hasta las nubes. Fin del capítulo. Wow, pues nos echamos casi una hora, amigos. Pues bueno, esto me recuerda mucho al cártel inmobiliario, ¿no? A lo de Taboada. Y cómo hasta el socialismo y el anarquismo pueden terminar sirviendo para intereses de gente inescrupulosa que llega al poder, ¿no? Cómo fueron utilizados los trabajadores para destruir al otro capitalista. Diabólico y perverso, ¿no? Pero pues sí, así hay mucha gente en los movimientos sociales que se aupa nada más para ganar provecho de ellos, ¿no? No por sinceridad con los ideales. Entonces es algo común contra lo que deberíamos estar advertidos. Bueno, chicos, pues hasta aquí les dejamos. Nos vemos el día de mañana. Espero que tengan una excelente noche. Y hasta pronto. Nos vemos. Yeah.